Buenas noches, compañeros. Disculpe, Lick no se ha conectado, ¿verdad? No, Gracias, es que hasta ahorita me conecté. Gracias, muy amable. Feliz tarde. es igual. Buenas noches. Buenas noches porque estoy entrando tarde. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Perdón por la tardanza, pero Gracias. iba a entrar a las menos 25, pero no me aceptaba la clave esta onda. Pero ya estamos aquí. Vamos a ver en qué nos quedamos. Los casos aquellos que no terminamos, vamos a ver si los terminamos hoy. Fue el martes 8. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la teoría, la ley del timbre?
¿Se mira la hoja de Word? Licenciado. Sí, sí se ve. Ok. Entonces vamos a ver cuáles no pudimos contestar. Casos resueltos con el artículo de la ley. Tenemos vehículo nuevo. Factura con IVA. Constancia de exención del IVA. Artículo 9. ¿El IVA se puede registrar como gasto? Se dijo que en el artículo 23 establece que no, que gasto deducible no. O sea, como gasto deducible sí. Pero falta, el IVA se puede registrar como costo, el costo de ventas. Ese tenemos pendiente. El costo de ventas es válido registrar el costo de ventas en el momento que se hace la venta o hasta fin de año. Solo se determina cuál es el inventario final y aquí determinamos cuál es el costo. ¿Qué dice la ley del IVA y del ISR sobre esto? Y la otra es, ¿en qué casos no se declara en el formulario el IVA al saldo acumulado, del IVA crédito? Pero el perito contador del 5 y 7% ya lo tenemos. ¿Cuáles son los inmuebles que no pagan timbre ni IVA? Artículo 7, numeral 12. Constancia de adquisición de insumos. Este ya no está vigente. Creo que ya no está vigente. Modificó con el decreto 4/2012. Eliminaron esa parte. Pero lo que me interesa, lo que está pendiente aquí es del IVA y el ISR. Lo que me interesa es del timbre fiscal. ¿Tienen alguna pregunta de algún artículo en especial del timbre fiscal, jóvenes? Ya que lo que vamos a examinar es del timbre fiscal. Si quieren, no miramos estos del IVA y del ISR y veamos la ley del timbre o algo de la teoría que quieran ver. Les voy a compartir la... Vamos a ver. Muy bien. Si quiere, buscamos en la ley del timbre en qué artículo establece que debe de tener la hoja de protocolo 25 líneas en el anverso y en el reverso.
¿Ya lo tienen? Aún lo estoy buscando. Ok, gracias. Como no me contestan, digo, ¿será que me quedé solo? O a mí solo me aparece la pantalla de esta. Licenciado, yo lo encontré en el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 4/2013. Ok, ese reglamento. Sí, es un acuerdo, dice. Sí, Es el- es el reglamento de la ley del timbre. sí está en el diario de Centroamérica, lo encontré yo, dice, bueno, ¿Qué artículo? artículo 5. Leámoslo, por favor. Capítulo 2 del papel sellado especial para protocolos y timbres fiscales, dice del uso del papel sellado especial para protocolo. Cuando en actos o contratos grabados se haga uso del papel sellado especial para protocolo, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 por hoja, pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito en impreso se tendrá por no opuesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados específicos, respectivos, de conformidad con lo establecido en el Código de Notario. Muy bien, ok, correcto. Muchas gracias. Timbres fiscales. Ahí está, Acuerdo Gubernativo 4/2013, reglamento de la ley del timbre. Ok. Es el artículo 5, dijo. Sí, licenciado. Ok. Ahora, en estas hojas se hace la escritura de constitución de una sociedad o de ampliación de capital, etcétera. Pero cuando se le pide una copia al notario de este documento que se llama primer testimonio, en la primera hoja lleva un timbre de qué valor. Cuando se pide el testimonio de la escritura de constitución de una sociedad o de ampliación de capital, creo que es. ¿De qué valor es el timbre en la primera hoja del primer testimonio o del testimonio? De 250 lic y en las otras hojas solo un timbre de 50 centavos. Muy bien. ¿En qué artículo está eso? Eh, ahorita se lo busco, lic. Gracias. Tiene que estar en el artículo las tarifas específicas. De un quetzal, licenciado, en el artículo 6.
¿Cómo se llama el artículo 6? De la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Ok, muy bien. ¿Qué numeral aplica acá? No sé si son números o son letras. LIC está en el artículo 5, numeral 6. Dice índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Ok. ¿Cómo se llama el artículo 5? De las tarifas específicas, Numeral 6, dijo. numeral 6. Ahí estaba hablando de los 50 centavos. Así es. Ok. Ahora la primera hoja. Ok. Gracias. El numeral 5, licenciado, del artículo 5, dice títulos, credenciales o documentos acreditivos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma. 100 quetzales se exceptúan del pago del impuesto a los nombramientos o documentos acreditivos de representantes de cooperativas, las cuales se rigen por los dispuestos en las leyes especiales. Ok, ese es para el acta de nombramiento representante legal. Correcto, está bien. La pregunta original es para las actas o las escrituras donde habla de ampliación de capital, del capital autorizado, del suscrito, del pagado, todo esto, o la constitución de una sociedad. En el artículo 5, el numeral 17, licenciado. Ok, ¿cómo dice el 17? Testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles. En la primera hoja, 250 quetzales. Ok, muy bien. Así era, creación, constitución de sociedades, es correcto, perdón. Ahora busquemos cuando se amplía el capital el capital autorizado, o el suscrito y el pagado. Que una cosa es la constitución de la sociedad, la creación de la sociedad, y la otra es cuando se va a ampliar el capital.
Licenciado, yo encontré uno, pero estoy leyendo que a la ampliación del capital queda exento en la compra de timbre. ¿En qué artículo está? Y ahorita se lo leo. Está en el artículo 11, numeral 19. ¿Cómo se llama el artículo 11? Actos y contratos exentos. Ok. Ahora leamos el numeral. Dice la Constitución, transformación, modificación y disolución de las sociedades mercantiles y los aumentos de capital social, con excepción de los preceptuados en el artículo 5, numeral 17 de esta ley. Están exentos. Ok, muy bien. Es correcto. ¿Quién administra los timbres fiscales? ¿Quién es el responsable? ¿Quién los vende? El Colegio de Abogados y Notarios, Lic. Muy bien. ¿Cuál es la base legal? Lic, buena tarde. Buenas tardes. También puede ser el artículo 23, capítulo 1 dice de la fabricación, artículo 23 de la fabricación, control, distribución y venta. La administración tributaria se encargará de la fabricación de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, para lo cual podrá celebrar contratos de suministros con entidades nacionales o extranjeras. Muy bien. Es correcto, es el artículo 23. Y el compañero que dijo que era el Colegio de Abogados, ya encontró el artículo. Y no lo va a encontrar. Porque no es el No, Lic, colegio. lo andaba buscando. Ah, bueno. No lo andaba buscando. Pero no es el colegio. No es el Colegio de Abogados. El colegio son los clientes. La SAT no. Ah, gracias, Lic. ¿Es la SAT? No. Sí, la SAT. Es el artículo 23, es la SAT. Los vende. ¿Y a quién se los vende? A sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? El Colegio de Abogados. Ok. Gracias, Lic. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí de la ley del timbre? Archivo protocolo. Este no está ahí. Bases de la actividad financiera del Estado, recaudar, administrar por medio de los organismos del Estado para fines de cubrir las necesidades de toda la población. Naturaleza de la actividad financiera del Estado, naturaleza económica, sociológica, jurídica, política. Sector público financiero, la Junta Monetaria, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Banco Guatemala y la SAT. Clasificación doctrinaria de los recursos públicos, clasificación objetiva y clasificación, ¿dónde está la otra? Subjetiva. En la clasificación objetiva tenemos, según su fundamento jurídico, según la naturaleza del recurso y según el carácter eventual y permanente. Y en la subjetiva tenemos por actividades del Estado, por la soberanía o poder del Estado sobre los particulares. Clasificación de los ingresos según el presupuesto, ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes se subdividen en tributarios, paratributarios, no tributarios, transferencias corrientes, ingresos específicos, y los ingresos de capital se clasifican según el sector interno y la venta de sus activos, a lo que le llaman
ingresos privativos también en las instituciones. Aquí nociones del derecho tributario. Ha tenido nombre de derecho impositivo, derecho fiscal, derecho tributario. El derecho tributario, aparte de tener su definición, ha tenido otros nombres, es autónoma y está ubicada en una de las ramas del derecho del Estado. Entonces, como terminología, ya dijimos que se le ha llamado derecho impositivo, fiscal y tributario. Autonomía, que tiene su propia teoría, es científica porque se le comprueba su causa y efecto, hasta que igual a ser como derecho tributario. Se desprendió del derecho financiero. Legislativa tiene sus propias leyes, empezando con la Constitución Política de la República. Entonces, Licenciado, disculpe. ¿sí? ¿Esas diapositivas las va a subir? Se las voy a subir, no hay problema. Autonomía didáctica, científica y legal. Entonces, para que una ley sea autónoma, tiene que tener su propia teoría, debe ser comprobable y tiene que tener sus propias leyes. Ubicación, ubicamos al derecho tributario dentro del derecho público, porque es de interés social, prevalece sobre lo individual, es obligatorio. Entonces, el derecho tributario está dentro del derecho público. Lo que se recauda de él es para interés social y es obligatorio contribuir. Entonces, acá tenemos una definición de derecho tributario. Conjunto de normas. ¿Cuáles serían las normas? ¿Quién las quiere mencionar? ¿Cuáles son las normas que están en el derecho tributario, jóvenes? ¿Saben qué son normas, no? No la tía norma, ¿va? Lick, yo encontré unas aquí, pero no sé si serán esas. ¿Cuáles? Dice capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de las cargas tributarias y no confiscatoria. Ok. Esos son principios. Ahora, ¿cuáles son las normas? ¿Qué son normas? Sabemos que son normas, ¿no? ¿Qué son normas, jóvenes? Las normas pueden ser las que regulan las formas de tributar en el país. Va un ejemplo de norma. Sinónimo de norma, pues. ¿Cuál es el sinónimo de una norma? Pueden ser leyes, decretos. Ahí está, son leyes. Entonces aquí dice conjunto de normas. ¿Qué estamos diciendo? Conjunto de leyes. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son esas normas?
Licenciado, podría ser el impuesto sobre la renta. Sin el podría ser, es el impuesto sobre la renta. Sin el podría ser. Ese sería uno. ¿Qué otro tenemos? La ley del IVA. El IVA. ¿Qué otro? La ley del timbre. La ley del timbre. ¿Qué otra? La ley del ISO. Muy bien. Entonces dice, derecho tributario es el conjunto de normas. ¿Cuáles son las normas? Las leyes. ¿Qué leyes? Las que ustedes están mencionando ahorita. Principalmente, ¿cuál? El ISR. El IVA. No, ¿cuál es la mamá de estas El leyes? El código tributario. Constitución, licenciado. La Constitución Política de la República. Cuando les digan principalmente, váyanse de una vez a la Constitución. Entonces dice, el derecho tributario es el conjunto de normas. Ya sabemos cuáles son las que mencionaron ahorita. Después dice, principios e instituciones. ¿Qué instituciones? ¿Qué instituciones? La SAT. Las instituciones públicas y privadas. Los ministerios. No. Instituciones del derecho tributario. SAT, Ministerio de Finanzas, Contraloría. No, la Contraloría no. No. Ah, bueno. No. Lo siento. La Junta Monetaria. La Junta Monetaria y son 4. Banco de Guatemala. Banco de Guatemala. Ok, muy bien. Entonces dice, el derecho tributario es el conjunto de normas, principios e instituciones. Ya sabemos quiénes son las instituciones y quiénes son las normas, que regula la actividad del Estado. ¿Cuál es la actividad del Estado? ¿Cuál es la actividad del Estado, jóvenes? Recaudar y administrar. Muy bien. Ok, correcto. Tendiente a la obtención de los recursos dinerarios de la economía privada. ¿Por qué de la economía privada? Porque se deriva de las empresas, Lic. Ok, muy bien. Solo de las empresas. No, también de las personas particulares. Ajá. Entonces las empresas son controladas por qué ley y las personas por qué ley. ¿De qué derecho estamos hablando hoy? ¿De qué rama del derecho? En el derecho privado estarían todas las empresas y el público sería el Estado. Muy bien, pero aquí estamos hablando de la economía privada. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? El derecho mercantil y derecho civil. Ok, muy bien. ¿Y eso está en qué derecho? ¿En qué rama del derecho? Derecho privado. Ok, muy bien. Ahí estamos. Para el cumplimiento de los fines, ¿cuáles son los fines del Estado? ¿En qué artículo los tenemos y en qué ley? Artículo 2 de la Constitución Política de la República. Muy bien, correcto. Si lo tiene ahí, lo puede leer. Permítame un momento. Artículo 2.
Dice deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muy bien, es correcto. Muchas gracias. Entonces se dan cuenta que en esas 5 líneas hablamos de todo lo que es el derecho tributario. ¿Se dan cuenta? División del derecho tributario. Material o sustantivo, que es lo principal, el pago. Formal y el instrumental. ¿A qué nos referimos con el formal? A las obligaciones formales que tenemos como contribuyentes. ¿Qué obligaciones formales tenemos como contribuyentes ante la administración tributaria? Mencionemos, son como 20, pero mencionemos 2. Actualizar datos, presentar nuestras No declaraciones de escucho. impuestos. Actualizar datos ante SAT cada año. Presentar Muy declaraciones de bien, una. impuestos. Ajá. Presentar nuestras declaraciones de impuestos. Ok, muy bien. Y la última. Son 20, pero mencionemos una. Libros contables. ¿Ah? ¿Qué dijo? Libros contables, Lec. Ah, sí. Tener los libros de contabilidad. Muy bien. Y el procesal es el proceso que lleva la administración tributaria para controlar si estamos pagando los impuestos. De lo contrario, nos notifica para que nos va a hacer una auditoría y se lleva un proceso desde que termina la auditoría para cobrarnos el impuesto 115 días hábiles. Eso lo vamos a ver para el examen final. Pero para el primer examen parcial solo les van a preguntar división del derecho tributario y van a poner material, formal y procesal. ¿Ok? Entonces el material ya sabemos que es el pago, el formal, y si no cumplimos con las obligaciones formales tenemos multas. Y el procesal, que es el contencioso administrativo, económico o coactivo, que lo vamos a ver para el examen final. Pero estos dos, el administrativo y el económico coactivo, los dos van a parar a los tribunales ante un juez para que él tome la decisión. ¿Quién tiene la razón de que se paga o no se paga el impuesto? Frente al contribuyente y a la SAT. ¿Ok? Entonces tenemos que el derecho tributario se relaciona con la Constitución, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Con el derecho público? ¿Se relaciona con el derecho público? Sí, sí, licenciado, tanto público como privado. Claro, bien. En el público y en el privado. Ok, muy bien, gracias. Fuentes del derecho tributario. ¿Cuál es la materia prima que utiliza el Congreso de la República para crear, modificar o derogar leyes? Entonces tenemos fuentes históricas, fuentes reales o materiales, sobre hechos reales que se están dando hoy. Si no está en la ley, se crea la ley. O si está mal elaborada la ley de acuerdo a los hechos que se están dando, se modifica la ley. Si la ley no sirve para nada, se elimina la ley. Fuentes formales, las mismas leyes, empezando con la Constitución Política de la República. Y las fuentes formales tenemos la legislación, empezando con la Constitución, todas las leyes ordinarias tributarias, en este caso,
y los decretos ley, tratados y convenios internacionales. Y por último, los reglamentos. Después tenemos la costumbre, que se vuelve ley, la jurisprudencia, que se convierte en ley también, que son casos que los jueces presentan al Congreso que no tienen ley o no están reguladas por una ley, entonces se adicionan a la ley. Y la doctrina, criterios que escriben estudiosos de las leyes, en este caso en particular de las leyes tributarias, que dan su interpretación y indican cómo debería estar redactada la ley, también es una fuente de materia prima para el Congreso. Todos estos documentos escritos por estudiosos del derecho. Les había dejado este cuestionario, no sé si alguien investigó algo sobre esto. ¿Quién quiere contestar la primera con sus propias palabras? Ahí lo respondes, por favor. ¿Quién quiere contestar la primera? ¿O la segunda o la tercera? Licenciado. Sí. Bueno, la número 2. La fuente doctrinal es la que se crea a través de las opiniones de los jurisconsultos. Por ejemplo, Héctor, que define al derecho tributario como la rama del derecho financiero que regula las relaciones jurídico. Vamos a ver. Espérame, ahorita la voy a quitar bien, es que no me la sé. Pero va bien, va bien, va bien. O Héctor Villegas también, que es el principal en el caso de derecho tributario. Es uno de los primarios, ¿no? Y en el caso de localice la ley, bueno, la de fuentes reales en la formación del derecho tributario, pues serían las necesidades, por ejemplo, como el impuesto al IVA está grabado por el consumo, se necesita, la fuente real es la necesidad del Estado de crear, de manejar su administración pública. Y de ahí utilizar el consumo para
para poder regular su... Se me fue. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? La 1 está fácil. ¿Quién quiere contestar la 1? La 3. ¿Qué son fuentes reales? Licenciado, fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Así es, pero con sus propias palabras, ¿qué son las fuentes reales? La materia prima real que utiliza el Congreso para hacer leyes. Fenómenos políticos, culturales y sociales, Lick. ¿Y qué son fenómenos políticos, culturales y sociales? Con sus propias palabras. Bueno, licenciada, con mis propias palabras le podría decir que tiene que ver mucho con el comportamiento, ¿verdad? De la sociedad, ¿verdad? Que conforme es la sociedad, así se van formando cada una de las leyes. No sé si estoy bien. Muy bien. ¿Y si se comportan mal, qué hace el Congreso? Lo que dijo usted, Lick, era que derogaba la ley cuando no. Cuando no, ¿qué? Cuando se comportaban, o sea, que no daban una productividad, diría yo. Ok, También vamos bien, pienso vamos que bien. hacen reformas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hubo mucha extorsión bueno, todavía existe, ¿verdad? Pero estaban matando bien seguido a los pilotos. Recuerdo que hicieron no sé si decirle ley o hicieron una reforma en la que decía que los pilotos podían utilizar armas y defenderse. Entonces, algo así recuerdo a lo lejos, que solo duró unos días, ¿verdad? Porque de ahí pues, lo quitaron. En verdad, no Ok, sé. muy bien. Esa es una fuente real. ¿Qué otra fuente real? ¿Qué otro ejemplo podemos dar? ¿Qué otra fuente real hay para crear una ley o que fue modificada una ley o fue derogada la ley? Podría ser la ley del ISOLI, por ejemplo, que el Estado necesita tener dinero pues para suplir las necesidades para los ministerios y todo, entonces cobra ese pago anticipado a las empresas.
Ok. Ahora, el ISO, ¿por qué nació el ISO? El ISO tuvo su fuente real. Bueno, ese es histórico, que viene desde el ICET, el IEMA, el Ajá. IETAP, y ahora ISO, Ok, pues. porque Entonces, cuando desde que nació yo me como acuerdo ICET o del... LICET, Ajá. Ah, ahí sí no, ya es mucho atrás, dije, ahí sí no me acuerdo. pero lo Solo sé que hablamos es en la impuesto clase. de, ¿Quién se recuerda? de solidaridad extraordinario y temporal. Ok, ¿por qué nació? Nació por una fuente real, por un hecho real. ¿Por qué nació el ICET o el ISO hoy? Lo hablamos en la clase. Lick, buenas noches. Yo recuerdo que usted mencionó que este impuesto se creó para apoyar a las familias guatemaltecas en el desarrollo económico. ¿Pero a qué familias? No fue a todas las familias, fue a algunas. Ahí sí se la debo. No me acuerdo. ¿En qué año nació el ICET? ¿Dónde está la foto? Las fuentes reales son hechos económicos, sociales, políticos que se dan en la vida, un problema que se está dando ahorita, o no necesariamente debe ser un problema, una necesidad buena que necesita la población y no hay una ley que lo regule, entonces el Congreso crea una ley para solucionar o resolver ese problema bueno o malo. El ICET nació por la firma de los acuerdos de paz cuando la guerrilla y el ejército firmaron los acuerdos de paz, firmaron la paz. Entonces el Estado se comprometió a indemnizar a esas familias que salieron afectadas en la Guerra Fría de los 80s. Y para indemnizarlos necesitaba dinero. Entonces dijeron, bueno, tenemos un problema, hay que indemnizarlos, ¿de dónde sacamos dinero? O sea, todo el dinero que recauda la SAT está a acabar para todos los ministerios. ¿Qué hacemos? Pues creemos otra ley, crearon el ICET, hoy llamado ISO. Entonces aquí tenemos, en ese entonces teníamos una fuente formal, una fuente, real, de un hecho social real que necesitaba una solución por medio de una ley. ¿Ok? Entonces, indicaron bien la teoría, pero no lo decían con sus propias palabras y no podían dar un ejemplo, que casi lo dieron, va. Está bien. Entonces ya sabemos cómo influyen las fuentes reales en la formación del derecho tributario y por eso es que nacen las leyes, como bien dijo una compañerita. Nacen de acuerdo al comportamiento de la sociedad. Si hay un problema en una sociedad y la ley que está ahorita vigente no es suficiente para controlar ese problema, se refuerza esa ley, se le insertan más artículos. Si tiene un artículo que está dañando, se elimina ese artículo. O se elimina la ley y se crea otra ley que dé solución a ese problema. ¿Ok? Se supone, no se supone. Guatemala es un estado de derecho que vive bajo normas, bajo leyes. Es un estado de derecho. Entonces, todo lo que pasa en la sociedad está regulado por leyes. Y si algo no está regulado,
el Congreso lo tiene que regular, tiene que crear su ley. ¿Ok? Y la 2 ya la contestó la compañerita también, que también es una fuente para crear leyes, la doctrina. Y la doctrina es lo que escriben los estudiosos del derecho, que dan su punto de vista cómo debería estar redactada una ley, o qué le hace falta a una ley, o que se malinterpreta una ley. Entonces el Congreso lo toma como materia prima para ellos corregir o crear una ley. Ahora me falta la 3. Ya hablamos de las fuentes reales, y la 3 menciona al real. Ya hablamos de las fuentes históricas. Y una formal. ¿Qué es una fuente formal? Y que las fuentes formales son las leyes ya establecidas. Tengo entendido. Ok, muy bien. Estas son una materia prima. Porque hoy se puede decir, la ley del ISR no cumple con los objetivos para que las empresas paguen bien sus impuestos. Entonces agarran la ley del ISR del Congreso y la vuelve a leer con sus asesores auditores, asesores financieros, y lee la ley del ISR y empiezan a ver, fortalezcamos más este artículo, quitemos este artículo, pero se están basando en la misma ley para poder reformar o crear o derogar la ley del ISR, como pasó en el año 2012, que derogaron el decreto 2692, impuesto sobre la renta, y crearon el decreto 10-2012, que incluye en el primer libro el impuesto sobre la renta. ¿Estamos? Interpretación de las leyes. Métodos de interpretación. ¿Quién me quiere explicar cualquiera de estos métodos que están acá? ¿O quién me quiere dar una definición de cada uno, o con sus propias palabras, en qué consiste el método doctrinal, el legal? Para el examen les van a preguntar, mencione 2 métodos de la interpretación, el doctrinal y el legal, o según el organismo judicial o según el sujeto. Ya la tienen buena. Pero otra pregunta les pueden pedir que definan, o con falso y verdadero, la definición de la interpretación doctrinal, de la interpretación legal, de la interpretación según el organismo judicial. Veamos la doctrinal. ¿Quién me quiere explicar los 4 métodos de interpretación según la doctrinal? Con sus propias palabras. ¿Sí? La interpretación o sea, la estricta es la interpretación que se hace de acuerdo al legislador, lo que exactamente quiso explicar al momento de generar la norma. Ajá. Y con sus propias palabras, ¿qué quiere decir lo que me dijo?
¿Alguien más? ¿Qué quiere decir estricta? ¿Qué quiere decir restrictiva? ¿Qué quiere decir extensiva? ¿Qué quiere decir económica? Ahí están los ejemplos, pero con sus propias palabras. Nadie. Ahora vemos las interpretaciones según el organismo judicial. Hay 5. La gramatical, la sistemática, según el espíritu de la ley, el histórico y por analogía. ¿Quién quiere explicar cada una de estas? O según el sujeto, auténtica, judicial, doctrinal, administrativa. ¿Hay clase la otra semana, jóvenes? Ustedes que están más enterados que yo. Chile. La otra semana no empiezan los exámenes. Todavía no. Ah, ok. ¿Qué quiere decir lo gramatical? ¿Qué es sistemático? Histórico. Buenas tardes.
Yo entiendo análisis de las interpretaciones de la ley en gramatical, sería de la forma de cómo van a escribir las leyes, ¿verdad? Porque todo tiene un significado de las palabras, una estructura de las palabras, en la manera que se va a combinar. El sistemático, porque todo tiene un sistema, tiene un orden de hacer la ley, pues, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahí vamos bien. ¿Quién más? En la gramatical y también las palabras las vamos a interpretar como están según el diccionario de la Real Academia Española. Ok, muy bien. Correcto. ¿Qué más? El histórico puede ser por sus antecedentes. Muy bien. Por ejemplo. Y según el sujeto. ¿Qué es integración de la ley? ¿Quién lo quiere decir con sus propias palabras? Tal vez un ejemplo acá, Alex, sería las formas de acreditamiento del ISO. Ese es el que usted tiene ahí. Pero como podemos optar por acreditar ISO, impuestos sobre la renta, pero, por ejemplo, la empresa quisiera cambiar de forma de acreditamiento. Ahí a lo lejos me recuerdo yo que había una como duda entre si podían cambiar o no. Se puede cambiar de ISR menos ISO a ISO menos ISR. Exacto. Sí se puede cambiar, creo que sí. Se pide en el mes de diciembre para empezar el siguiente periodo. Ajá, pero
Yo recuerdo, porque tuve un caso así que sí me daba y me generaba duda y a ellos también. Entonces, por eso le ponía ese ejemplo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Que cuando tal vez tenemos dudas sobre una ley, podemos utilizar otra para poder ampliar un poquito más la idea que tenemos. Muy bien, es correcto. ¿Alguien más? ¿Cómo dijimos que se llama este triángulo de la jerarquía de las leyes? Tiene el nombre de un individuo. Kelsen. Kelsen. Ok. Entonces tenemos que en la parte superior está la Constitución Política de la República, pero aparte hay otras leyes constitucionales que tienen el mismo nivel de la Constitución. ¿Cuáles son? Son 3 más. Dice ley electoral y de partidos políticos. Muy bien. Esa es una. Está también la ley del amparo de exhibición personal y constitucionalidad. Ok, muy Ley de bien. orden público y ley Ok. de emisión del pensamiento. Muy bien. Es correcto. Es correcto, es correcto. Entonces nos miramos el día martes. ¿Les parece? Sí, licenciado. Estamos bien, Lico. Va, pasen feliz noche, pues. Feliz Feliz noche. noche.